Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenida. Estamos el doctor Solano y yo en esta recapitulación de la historia oral de la memoria colectiva de Barrio México, y hoy nos acompaña el gran novelista, musicólogo, investigador Mario Saldívar, quien ha escrito una gran cantidad de libros, de novelas muy valiosas, pero además ha hecho un gran trabajo por la música, por figuras como Raitico, como Rafa Pérez, como Otto Vargas, y que ahora también en la colega radio Sinfonola tiene un programa los domingos a las 8 de la noche para hablar de estos temas, y ahí he escuchado mucho de grandes figuras, y que me parece algo valiosísimo. Yo se lo había sugerido a don Carlos Lafuente. Yo le decía, no puede usted programar esa música tan buena y después no explicarnos a la gente más joven quiénes cantan, de dónde salieron. Doctor Solano, los músicos de Barrio México, para darle pie a don Mario. Vea, lo primero que tenemos que decir es una cosa, el que Mario Saldívar es hijo de Barrio México. Así es. Es un hijo del barrio, del sector de Iglesias Flores. Indudablemente un conocedor de la música popular, no solo costarricense, sino es un eminente musicólogo, como decís vos, Camilo. ¿Y quién mejor que él para que nos hable de figuras importantes de la música costarricense que salieron de Barrio México, que son vecinos de Barrio México? Estábamos hablando de Carlos María Hidalgo, que tuvo una orquesta, además de eso fue compositor de algunas piezas que fueron piezas importantes. Sí. Cartaginesa. Y tenemos que hablar de Oscar y su grupo, un grupo que nace en Barrio México. Hay figuras que estuvieron en Barrio México como Rafa Pérez, como Solón Sirias, que son figuras importantes, y que yo creo que es importante que comencemos a conversar sobre eso, sobre esas figuras que en Barrio México, ahora estábamos hablando de Chico Vargas Luna y la Sonora Quitasueños, de todas esas cosas es importante que conversemos. Don Mario, claro. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo recuerdo en los años 50, finales de los años 50, cuando yo estaba yendo a la escuela y todo esto, empezando la escuela, el ambiente que se vivía en la parte musical, que es uno de los grandes aristas de nuestro Barrio México, porque había salones de baile, que estaba allá en la cuesta del Puente Torres, que nosotros llamamos el Puente Viejo. Había un salón de baile que se llamaba el Piratas Club. Eso estoy hablando del año 57, 58 más o menos, porque eso es muy importante, porque ese Piratas Club se supone que ahí es donde nació el baile pirateado. Por la relación que hay con el nombre. Por eso se llama pirateado, porque había un rótulo que tenía una calavera. La calavera tenía un casco de motociclista y tenía los dos huesos cruzados, fémur, tibias. Parte de lo que yo investigué es que había un grupo de motociclistas. Correcto. Que usaban la chamarra esta con la calavera, y por eso le ponen el Pirates Club. Sí. Se llama el Pirates Club. Y conversando con Chiqui León, me explicó cómo nace el baile pirata, porque él fue parte del nacimiento del baile pirata. Claro. Chiqui León y otros, Papi María, otros compañeros comenzaron a bailar el bolero, un poco diferente. ¿Tiene que ver con el Negro Calderón o no? El Negro Calderón es de otra corriente, digamos, porque él no era tan afín. Lo hacía más tocado por el tango. Sí, más solemne en su forma de bailar. Es que el pirateado, como dice el doctor Solano, es un baile que es más cortado, como más parecido al tango, se acerca más a esos pasos atrevidos, es más lascivo. Que el bolero corriente. Entonces, en esa propiedad de Célimo Ramírez, sí. Eso que está en las casas todavía, ahí están. Antes era un solo inmueble donde estaba el salón de baile. Entonces ahí cuenta el mismo Chiqui León, el finado Papi María, que ya murió, Isidro Salazar, o Carlos Torres, que eran vecinos que eran bailarines. Grandes bailarines del barrio. Ellos, ese salón de baile abría solo los fines de semana. Entonces ellos dicen que llegaban ellos entre semana, como estaba la rocola ahí, Célimo Ramírez les permitía entrar y se ponían a practicar.
Ahí estaba Lecheburra también, el Lecheburro, famoso, un famoso bailarín. Arturo Rosales, Arturo Rosales. Sí, sí, vive sí, todavía. Burguitos ha hablado de él. De Sí, mucho, sí, sí. entonces ellos llegaban a practicar con las muchachas de la época, estamos hablando de finales de los 50, y estaba de moda el bolero, y entonces ellos empezaron a bailar de una forma un poco más atrevida, un poco más cortados los pasos, un poco más como un barroco, ¿verdad? El género. Y eso fue creciendo y es lo que se llamó el baile pirateado. Existen otras hipótesis, ¿verdad? Esta no es, digamos, la única. Otra gente dice que no, que eso se formó en los salones de San José, allá por La Cañada, que había un salón muy famoso que se llamaba El Murciélago, que ahí yo recuerdo, ahí está todavía el edificio, en la parte baja de ese Murciélago estaba la tienda de deportes de Paco Navarrete. Sí, Paquito Navarrete, Y en el otro barrio último, mexicanista. era un edificio rosado y en el último piso estaba el Murciélago, que era lo que llamamos típicamente un chispero. Y ahí se Ahora se llama un bailaba. chinchorro. Sí, y allá por la Coca-Cola estaba el Atlético, o el Club Atlético. Esos son los años 50, final 50, principios de los 60, y ahí se bailaba también de otra Don forma. Mario, hemos hablado mucho, el doctor y yo, de Reca Mora, y sabemos que usted nos va a hablar de otras figuras como Rafa Pérez, como Paco Navarrete, y de Solón Sirias, en Barrio México. Allá en Iglesias Flores, de donde usted es, allá hay una casa donde vivió Reca Mora. Claro, claro, sí, en la casa de los Víquez, de la familia Víquez. Doña Carmen Doña era la Carmen esposa. Víquez era la esposa de él. Don Ricardo tenía el taller allá por La Dolorosa. Pero don Ricardo tenía la costumbre de quedarse ahí por La Dolorosa, en esos bares que estaban ahí cerca, el Washington Bar y esos que estaban ahí en un bar que ya desaparecieron. Entonces Ricardo Mora iba llegando siempre a eso de las 9, 10 de la noche. Se bajaba de un taxi frente al Cesteo. El Cesteo estaba en la calle principal que lleva al Puente Torres. Y don Ricardo bajaba Bajaba aquellas las gradas, las gradas donde estaba el centro comunal que ya desapareció. Esas gradas 47 están. gradas, yo tuve 47 la imaginación gradas. de contarlas, eran 47 gradas que había que bajar. Ahí bajaba don Ricardo Mora y bajaba toda esa escalera para ir a su casa Para que terminar estaba... en la pulpería de Chochó. La pulpería Chochó que estaba ahí al terminar el último peldaño y después bajaba y estaba la ermita. La ermita Que está ahí Ahí todavía. está la ermita, pero Ahora esa está ermita es otra porque aquella era un poquito diferente, pero Ermita ahí de está. madera. Ermita de ¿Verdad que a esa madera. ermita Sí. llegaban las misioneritas de Sor María Romero? Esas misiones del 58, 59, que es una foto que está en el taller de mi hermano, que es una foto donde están las misiones, ahí está la ermita, las misiones, están la gente en la calle y al fondo el río Torres con catarata, Con catarata. Catarata. que era cuando había catarata, que después la eliminaron. Entonces, don Ricardo Mora le ahí metieron vivía. dinamita. Le metieron dinamita, yo recuerdo una mañana cuando todo el mundo estaba ahí de la expectativa y empezó a volar la dinamita y ahí se fue la bendita catarata. Bueno, de la catarata ahí había un muro y después una malla, le pusieron una malla ciclón ahí. Como a unos 50 metros está todavía la casa de los Víquez y doña Carmen que vivía ahí, y ahí vivía don Ricardo, con doña Margarita Víquez, la mamá de doña Carmen, la suegra de don Ricardo Mora. Y ahí a esa casa llegaba Rafa Pérez, llegaba Gilberto Hernández, llegaba Manuel Chamorro, llegaba Solón Sirias, toda esa camada de grandes músicos costarricenses llegaban ahí, porque don Ricardo ensayaba ahí o a veces ensayaba también en el taller. ¿Quiénes de ellos vivieron en el barrio? Porque yo sé que en Iglesias Flores también vivió José León Sánchez, por ejemplo. Me dicen que yo no lo recuerdo José León, pero me dicen que también vivió por ahí. En una época vivió Sí. José León. En la pulpería que estaba, que era el Pelón, que antes del Pelón era de una señora Úrsula y todos conocíamos como La verdulería Doña Úrsula. doña Úrsula, en los Altos, ahí vivió Rafa Pérez y Solón Sirias, porque eran muy amigos, y Solón Sirias ya se había venido de Lepanto, de Punta Arenas, y ya tenía sus Solteros lugares. vivieron ahí. Solteros porque no estaban casados todavía. Y ahí vivieron en esos Altos de Úrsula, que después fue la pulpería del Pelón. Entonces uno los veía, además que don Pachico Vargas, que es el taller que tiene mi hermano ahora ahí en Barrio Iglesias Flores, en ese tiempo había un taller de reparación de armas. Don Pachico Vargas, sí, era armería. Sí. Don Francisco Vargas, Pachico, tenía una armería. Entonces también hacía instrumentos musicales. Entonces ahí llegaban también los cantantes, los gente de orquestas, llegaban ahí a que les hicieran instrumentos musicales. Y don Pachico tenía un tronco enorme de
de madera y ahí probaba las armas cuando las arreglaba, ahí mandaba el balazo. Ahí se oía el balazo, cuando ya le mandaba el balazo al tronco, ya estaba lista el arma, ya estaba. Y don Pachico era el acordeonista del cuadro Buenos Aires. Cuando el cuadro Buenos Aires fue quinteto, que estaba Meléndez, Murillo, Mario Chacón y el cantante el Chico Brenes, el acordeonista era Pachico Vargas, el señor que estamos hablando, el papá de los Vargas Luna. De Barrio México. De Barrio México, que es el taller donde mi hermano tiene en este momento. La ferretería Barlú. La ferretería Barlú es muy reciente. Pero es del hijo. Es del hijo de Francisco, Vargas de Vargas Luna, que tiene Tornillo La Bruca también. Eso está hacia La Bruca, Sí. allá donde estaba antes los telares, los telares nacionales, Sí, todo eso estaba ahí. Ahí te acordás que había momentos en que el río se ponía azul y verde, porque parece que había un lugar donde, yo no sé si era ese del que estás hablando, Mario, donde se curtían cueros y se... Ah, sí, que también había una curtiembre por Ajá. ahí. Todo eso estaba en ese ámbito. Para retomar el tema de la música, estaba entre el Cesteo y la Escuela Ramiro Aguilar, que está toda esa calle ahí. Ahí vivía Carlos Mario Hidalgo, el músico de Palmares, pero toda la vida viviendo ahí, que era maestro de música. Él también Carlos tuvo, María Hidalgo. Carlos Mario Hidalgo, el autor de Cartaginesa. De Te Cartagena. pregunto una cosa, los miel de Chilera, que ahí vendían miel, eran familia Los de- Miranda, los Miranda. Eran Eran, familia creo de que tenían algún parentesco porque estaban, este señor, Carlos Mario Hidalgo, estaban los Pachanga, los Pachangas. que eran rojas, y después los Miranda que vendían miel. Ajá. Eso estaba lleno de toneles de miel siempre. Ahí Y el estaban en la sanduchero calle. aquel que siempre vendía allá. El otro, sí, que era otro señor que vendía chus, Don Chus. que vendía en el Estadio en el Nacional. Estadio Nacional. Entonces Sí, todos nosotros chiquillos íbamos, yo no llegué a vender sándwich, pero sí muchos de mi camada vendían sándwich ahí en el Estadio Nacional, sí. porque Vendíamos chus, empanadas, vendíamos café, vendíamos un de montón todo. de cosas. de todo. Entonces don Carlos Mario Hidalgo, el autor de Bahía, Cartaginesa. sí, de Bahía, de Cartaginesa, él siempre andaba con un traje negro, siempre, con su sombrerito, y entonces él tenía una nariz muy grande, yo recuerdo, y entonces él pasaba y mi hermano Oscar le empezaba a cantar, Bahía, linda novia que al soñar, uno de sus grandes boleros, sí, un y él bolerazo. y él reaccionaba, decía, muchachos, él agradecía aquel gesto. Uno veía a esos músicos, era pan de todos los días. Don Lorenzo Ureña vivía Lorenzo Ureña, en Barrio Barrio México también. también. Y Hay luego una canción había mucha costarriqueña. serenata costarriqueña de Lorenzo Ureña De Lorenzo Ureña. y Mar y Cielo, que es el Mar y gran Cielo. éxito de él, que lo grabaron lo del Trío Alma de América, que fue un exitazo, un bolero lindísimo. Y el Cesteo, que estaba en la colindancia entre Barrio México, Iglesia Flores y La Bruca, que estaba ahí en ese donde está el Puente Torres, tenía una rocola Wurlitzer. Esa rocola era famosísima porque tenía una música extraordinaria. Y el dueño, uno de los tantos dueños, pero en aquel tiempo que nosotros estábamos chiquillos, era un señor apellido Bolaños. Bolaños decía, póngale la música que ustedes quieran, yo no me meto en eso. Entonces, nosotros, y sobre todo los ya que están un poquito mayores, la generación que en este momento anda entre los 70 y los 80 años, Papi María, Chiqui, Carlos Torres, Hugo Torres, todos esos llegaban. Adrián Carvajal, esa gente llegaba con los discos de 45 y los ponía, los quitaba, los Adrián ponía. Carvajal era el que ponía música ahí. También era Uno de un los que gran... ponía mucha sí, música. Y era una música de esa música. unos boleros vieja, lindos, bolero, sí. pero preciosa Muy música lindo. tenía. Y tenía muy una lindo. característica el cesteo que en algún momento te contaba Camilo. Vos entrabas al cesteo y primero estaba la cantina. Primero la revés, cantina. Y la pulpería. Y la pulpería estaba al fondo. puro final. Al Entonces, final. había Al que revés. entrar, estaba al al revés, revés, ya, al revés, sí, por decirlo claro, de alguna claro, manera. claro. Pero era Sí. un lugar de visita obligada de todos los vecinos del barrio. Ahí se reunían los vecinos del barrio Sí. de todo lado a escuchar esa música que había ahí, que era una música pero Sí, exquisita. Sí, ahí esa rocola fue famosísima porque ahí se bailaba, se hacían las actividades de fin de año, de Navidad y Año Nuevo, eran lindísimas con esa rocola. No sé qué se hizo esa rocola. Lo del cesteo, lo que se conserva es el mosaico, viejísimo, que ahora hizo un taller ahí de no sé qué, de motos, algo así. Ese mosaico está ahí todavía, ese se conserva. Pero eso era como un lugar de reunión de las barras, de las huelgas que llamábamos antes. Ahí se reunía la gente a trasnochar y después el lugar cerraba y la gente se quedaba por fuera hablando
contando chistes, asustando a los borrachos que venían de la botica solera bajando. Entonces alguno de esos se ponía una sábana y se escondía en el puente Torres. Y cuando la gente venía pasando a 11, 12, 1 de la mañana, uno de esos salía del puente Torres con la sábana puesta, con la sábana encima dando gritos. Y la gente se devolvía, no pasaba el puente, porque el puente era totalmente oscuro. Mira, oscuro. te pregunto, ¿en algún momento escuchaste a Memo Neira cantando Estatua de Mármol ahí? ¿Y con sí. qué? ¿A dónde era que llegaba? ¿A dónde era que llegaba? ensayaban? Ensayaban en la tapicería Rivera, que está todavía ahí, Ajá, la tapicería, ahí está el ¿Y por negocio, qué? funciona. Porque Gerardo Rivera, uno de los hijos de Toño Rivera, Gerardo Rivera es Lato. Lato. Lato le dicen porque es pelón y se parece a aquel futbolista Sí, Lato. polaco. Sigur Lato. Entonces, ellos tenían un grupo que se llamó Oscar y su grupo. Oscar y su grupo. Ese grupo ensayaba ahí, esos son como los 70s más o menos. Ese grupo ensayaba en el taller de Toño Rivera, de la tapicería. Cuando de la noche corrían ahí las máquinas y las sillas y todo esto, y se ponían a tocar. El cantante era Memo Neira, empezando, ¿verdad? Empezando. Entonces, en esa época estaban de moda los cuellos de tortuga. Ajá. ¿Te acordás? Aquellas Sí, claro. cosas que eran aquí con cuello aquí, manga Sí, aquí, sí, sí, todo sí. cerrado. Entonces Memo Neira tenía una cuello de tortuga celeste, una roja, una azul, una blanca, todas las tenía. Y entonces Memo Neira llegaba Siempre a ensayar. andaba con el cuello de tortuga. Ensayaba. Y entonces en los descansos, Memo Neira salía del taller y se iba para el cesteo. Ahí se metió unos tragos y volvió vuelve otra otra vez vez ahí ensayaba. Y nosotros llegábamos a oír el ensayo. Y entonces otro músico limonense que se fue a vivir a Iglesia Flores hizo una orquesta muy pequeña y fue don Didier Villegas. Él estuvo en la banda de Limón, tuvo orquesta que se llamaba la ¿O orquesta Lidier Villegas? Didier Didier Villegas. Didier Villegas estuvo tocando en el Casino Olímpico de Managua, uno de los lugares más selectos de Centroamérica, y el cantante era Luis Molina. En ese Bueno, tiempo pucha. llevó a Y, Luis Molina con Didier Villegas.